Hola amigos del fútbol, bienvenidos a Pase Gol. Hoy tenemos nuestra tercera entrega sobre nuestro serial de los mejores y los peores campeones de las 5 ligas europeas, 5 grandes ligas europeas. Hoy tenemos la Bundesliga, desde 1963 hasta 1996. No olviden amigos suscribirse, darle like al video, agitar la campanita. Bienvenidos. Como ya es usual en nuestro conteo, vamos a dar las indicaciones para seguir con nuestro conteo. No se les olvide, es la época de los 2 puntos. 2 puntos al ganador, 1 punto en el empate y 0 puntos al perdedor. Se hace desde la temporada 63-64 hasta la temporada 95-96. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué desde 1963? Porque la liga alemana fue la última de las 5 grandes ligas europeas en crearse en formato de liga. No era que no hubiera campeones alemanes antes de 1963, sino que se hacían torneos regionales, cada estado federado alemán hacía su propio torneo interno entre los equipos y el campeón de cada torneo federado iba a jugar unas series de mata-mata de liguilla y se coronaban campeones de ese trofeo. Ese trofeo se llama el Trofeo Victoria, entonces no se cuentan porque no es formato liga. Entonces se hace el conteo desde la fundación, desde la Bundesliga. No olviden los criterios de empate y de victoria. Cuando hay empate en promedio de puntos, se selecciona, queda mejor clasificado el equipo con mayor cantidad de victorias. Y si persiste el empate, si ganan el mismo número de partidos los equipos, el mayor averaje de goles, el gol promedio anotado. ¿Listo? Entonces, comencemos con el conteo sin ir a más vueltas con la posición número 5. En el número 5 nos encontramos con el Bayern Múnich de la temporada 1968-1969. Jugó un total de 34 partidos, obtuvo 46 puntos y obtuvo un promedio de puntos de 1.352 por partido. Este equipo fue el germen inicial del gran Bayern Múnich de la época de los 70, el que dirigió Udo Lattek. Este equipo fue dirigido por Branko Ševec. Branko Ševec fue un técnico croata que ganó Bundesliga tanto con el Bayern Múnich de ese año 68-69 como con el Hamburgo en la temporada 78-79. Un entrenador casi que militar, un entrenador fruto de la Europa comunista, un entrenador que privilegiaba el físico, la preparación física. Él era estudiante de matemáticas también y de física, entonces también sabía mucho de estrategia, pero era un entrenador propio de su época. Físico, balón medicinal, trotes por las tribunas, toda esa clase de entrenamiento riguroso físico que se hacía en ese momento. También tenía un carácter bastante difícil. De hecho, después de 1968-69, cuando fue a dirigir el Bayern Múnich en la siguiente campaña, los jugadores, entre ellos Franz Beckenbauer, Gerhard Müller, Sepp Maier, o sea, la primera grandísima generación del Bayern Múnich se quejó con la directiva porque los trataban muy mal. Pero Branko Ševec entra aquí en la historia porque fue el equipo que logró este 5º lugar entre los peores campeones de la Bundesliga. Logró el doblete también, le ganó la final de la Copa de Alemania al Hamburgo. Un pequeño recuerdo a Branko Ševec, que también murió muy mal. Él murió en el año 88 fruto de un cáncer de hígado, una enfermedad por el excesivo consumo de alcohol. Algún día haremos un especial de Branko Ševec y ese Hamburgo de los años 70 que llegó a la final de la Copa de Europa en 1980. Un saludo a la memoria de Branko Ševec. El cuarto equipo, los potros del Gladbach, el Borussia Mönchengladbach de la temporada 75-76, dirigidos por el mítico Udo Lattek. Aquí vamos a nombrar mucho a Udo Lattek en este conteo porque aparecen casi todos los equipos. ¿Listo? Fue un histórico entrenador alemán. Logró 34 partidos jugados, 45 puntos, un promedio de puntos de 1.323 por partido. Udo Lattek en el año 74, un año anterior a este récord, venía a ser campeón de Europa con el Bayern Múnich porque él fue el que terminó de ensamblar ese equipo, super equipo campeón de Europa, ese gran Bayern Múnich. Él fue el primer gran entrenador alemán que hubo junto a Mehmet Schoen. Seguiremos hablando después de Udo Lattek. Ese equipo, ¿cómo le fue en la campaña en las demás copas? Aparte de ganar la Bundesliga, fue eliminado en octavos de final de la Copa de Alemania, fue eliminado
por cuartos de final de la Copa de Europa por el Real Madrid por un marcador de 3-3. Explorando información sobre ese equipo me encontré una particularidad. El Borussia Mönchengladbach en esa ronda de cuartos de final había empatado a 2 con el Real Madrid. Estaba obligado a ganar por más diferencia de goles, o estaba obligado a ganar para obtener más puntos y así clasificar a la semifinal de la Copa de Campeones en ese momento. ¿Qué pasó? El Borussia Mönchengladbach empezó ganando la serie, empezó ganando 1-0 en el Santiago Bernabéu. A finales del primer tiempo hubo una patada salvaje al pecho de un jugador del Borussia Mönchengladbach, a Bertie Vogts, que era el histórico lateral de la selección alemana, campeona del 74, campeona del mundo y campeona de la Eurocopa del 72. Pero una patada vulgarísima en todo el centro del pecho. Aquí. El árbitro ni siquiera pitó falta. Horrible. El partido seguía 1-0 ganando el Gladbach y le anulan un gol al Borussia Mönchengladbach en Madrid y todavía no sabemos por qué le anula el primer gol. O sea, el Gladbach se puede haber puesto 2-0 encima del Madrid, anularon el gol y 5 minutos después, ya cuando el Madrid había empatado el partido, con el empate pasaba a la serie por gol visitante, había convertido el Madrid 2 goles en Alemania, el Borussia Mönchengladbach vuelve a hacer otro gol con una falta inexistente que pita el árbitro de ese partido, un árbitro francés, y le anulan el gol al Borussia Mönchengladbach. Entonces, amigos, injusticia rodea la vida y el pobre Dulatek le dieron en la mano esa vez por favorecer al Real Madrid. Al parecer no es nuevo. Así gana el Madrid. Debe haber sido el cántico de los hinchas del Gladbach en esos momentos de la historia. Terrible. Número 3. De los peores campeones de la Bundesliga en la temporada 93-94, el Bayern Múnich, con 34 partidos jugados, 45 puntos, un promedio de puntos de 1.323. Tiene el mismo promedio de puntos del Gladbach, pero ¿por qué lo supera? Porque el Gladbach hizo 68 goles y el Gladbach hizo más goles en ese momento. ¿Cómo le fue en la Copa de Campeones? ¿Cómo le fue en la Liga de Campeones? Ese equipo en la Liga de Campeones fue eliminado por el Ajax de Ámsterdam, que dirigía Luis Van Gaal, y que la postre le ganó al Milan la final de la Copa de Campeones con gol de Patrick Kluivert. Entonces fue un equipo que peleó Europa, pero desafortunadamente estaba ese gran Ajax, el último gran Ajax campeón de Europa. Fue un equipo que empezó con grandes problemas en el vestuario y con la dirigencia. ¿Por qué? Porque ese equipo lo coronó campeón Franz Beckenbauer, pero no llegó al inicio de esa temporada. Llegó en noviembre del 93 con la temporada jugada. Beckenbauer se da cuenta que hay unos problemas de comunicación enormes con el anterior técnico, por los métodos, por la exigencia, por la falta de comunicación, y decide pues hacer grupo. Recuerden que Beckenbauer ya era famoso porque había llegado a ser subcampeón del mundo en el 86 como entrenador de Alemania y como seleccionador alemán campeón del mundo en Italia 90. O sea, Italia, esa selección alemana de la reunificación. Entonces, pues él ya tenía un nombre ganado dentro del Bayern Múnich como jugador, dentro de la Mannschaft, la selección alemana como entrenador. Entonces, pues la credibilidad del grupo se estableció a partir de eso. En Copa UEFA, ese equipo en ese año 93-94 fue eliminado en segunda ronda por el Norwich de Inglaterra, el mismo Norwich que en esta temporada ya has perdido 6 partidos seguidos en la Premier League. Entonces ahí ven cómo la historia va tomando a cada quien y cómo va a prepararse un equipo chico como el Norwich y un transatlántico europeo como el Bayern Múnich. ¿Listo? Y en la Copa Alemana fue eliminado en ronda de 16avos por el Dinamo Dresden. Entonces, si ustedes van conectando elementos, se van a dar cuenta que al ser eliminado en Copa UEFA por el Norwich de Inglaterra, al ser eliminado en 16avos de final por el Dinamo Dresden, que era el equipo de la época de la RDA, o sea, era un equipo del mundo comunista, pues básicamente la dirección técnica venía muy mal y tuvieron que reemplazar por Franz Beckenbauer. En ese equipo el Tren Valencia se coronó campeón. Era la primera vez que un colombiano se coronaba campeón como jugador de un grande del Bayern Múnich. Él fue el goleador junto a Mehmet Scholl del primer equipo con 13 tantos, 11 en Bundesliga, uno en Copa de la UEFA y otro en Pokal, en Copa Alemana. Hay una anécdota bastante curiosa porque el Tren Valencia no le hablaba a nadie, y en ese momento ya
los jugadores eran directivos, exjugadores de la década del 70 eran directivos del Bayern Múnich. ¿Y qué pasaba? Valencia no le hablaba a nadie, entonces el único latino que había en el equipo era el lateral derecho Jorginho, un brasilero. Entonces ahí medio se entendían en portugués, en portuñol, portugués y español, medio se entendían. Y un día, por sacarlo de la casa donde lo tenía viviendo el Bayern Múnich, Jorginho lo saca de la casa, dice, camina, venga, vamos, camina, llega no sé qué. Se lo lleva al norte de Alemania se lo lleva a una playa, y era una playa nudista. Y el pobre Adolfo Valencia, al ver todos los cuerpos de unos, se le para el asta. El hombre queda allá, y todos los alemanes y todas las personas que estaban en la playa, de la nacionalidad que fueron, se quedaron mirando al pobre Tren Valencia con el asta para y le dio vergüenza, y el pobre Jorginho le tocó esconderlo con una toalla y otra vez devolverlo al carro. Esas anécdotas del Tren Valencia ahí. Después el Tren Valencia pues se excusó con la directiva del Bayern Múnich, no por ese incidente de la playa que pasa a ser frugal, sino porque al parecer le estaban cobrando todos los impuestos y el tren no quería seguir en Alemania por eso, porque le tocaba pagar muchos impuestos de acuerdo al salario que él tenía. Entonces él decide pagar los impuestos, y el Bayern Múnich lo deja libre para irse con el Atlético de Madrid la temporada siguiente. Anécdotas, cosas que pasan. En el número 2 tenemos el Borussia Mönchengladbach de la temporada 76-77. Ese equipo anotó 58 goles, tuvo un promedio de puntos de 1.323, hizo 45 puntos en 34 partidos. Fue subcampeón de Europa en esa temporada, fue derrotado por el Liverpool en el Olímpico de Roma por 3-1. Recuerden que en esa temporada 76-77 el Liverpool no era el Liverpool que conocemos ahora, con 6 Copas de Europa ni nada de eso. Al igual que el Borussia Mönchengladbach, ambos llegaban a su primera final de Copa de Campeones de Europa. Entonces debe haber sido un momento estresante, un momento de tensión competitiva elevadísimo, porque ambos equipos llegaban a rozar la gloria continental, a superar el límite de la gloria continental. Las crónicas de prensa que dicen en ese momento, que el equipo en ese momento dirigido por Udo Lattek, la prensa alemana sobre todo, dijo que jugó desconocido, es decir, que no era la misma versión de ese equipo que de ese equipo desarrolló en la final de Roma, y que con efectividad y con el passing game de Bob Paisley el Liverpool logró coronarse campeón de Europa en esa final. ¿Listo? Y en la Copa de Alemania fueron eliminados en primera ronda. ¿Por qué? Porque pusieron a los suplentes por estar concentrados en la Copa de Europa. Un subcampeón de Europa aquí como el segundo peor campeón de la Bundesliga en la temporada 76-77. Y el primero, el Eintracht Braunschweig, vaga en la tercera división del fútbol alemán. Obtuvo en 34 partidos jugados 43 puntos, un promedio de puntos de 1.264. Bajísimo, no tuvo ese puntaje. Fue eliminado en cuartos de final de la Copa de Europa del 68 por la Juventus, y en primera ronda de la Copa alemana de la 66-67. Fue su primer y único título de la Bundesliga. Este equipo ya vamos a contar varias cosas que tiene. ¿Listo? Entonces ahí están los peores campeones de la Bundesliga de la era de los 2 puntos. Vamos con las curiosidades. ¿Listo? Ninguno de los 5 equipos quedó campeón de Europa vía Copa de Campeones. Es decir, ninguno quedó campeón de Europa. La segunda particularidad de estos equipos, el Bayern Múnich de la 68-69 y los Potros del Gladbach, tanto el 76 como el 77, fueron la base de la selección alemana campeona del mundo en el 74 y campeones de la Eurocopa del 72. Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Günter Netzer, Bertie Box, Sepp Maier, Gerhard Müller, o sea, todos los grandes jugadores de la selección alemana que fueron campeones del mundo en el 74 estaban ahí, y la base era el Borussia Mönchengladbach y el Bayern Múnich. ¿Listo? El Bayern Múnich de la temporada 93-94 jugó con la base de los campeones del mundo de 1990 y obtuvo el primer campeón de la Bundesliga nacido en Colombia, Adolfo Valencia. El Eintracht Braunschweig, el primer equipo o el equipo más malo de la Bundesliga siendo campeón, desde 1963 hasta 1973 jugó 322 partidos por Bundesliga y nunca expulsaron un jugador. Es un récord vigente, ¿ven? Un número tan bacano, 322 partidos sin que te expulsen
a un jugador en clase profesional. Habla muy bien del juego limpio de ese equipo. Y es el único equipo alemán campeón en 4 divisiones profesionales, campeón en primera, en segunda, tercera y cuarta. Pero lo más curioso no es que sea campeón en las 4 divisiones profesionales de Alemania, sino que solo tiene un título. O sea que le tocará bajar a quinta para volver a ser campeón en otra división alemana. Y el Eintracht Braunschweig fue el primer equipo en Alemania que firmó un contrato de publicidad en su camiseta en la historia, ¿listo? Por Jägermeister, la bebida alcohólica. Bueno, estos fueron los peores equipos campeones de la Bundesliga. Ahora vamos con los mejores campeones de la Bundesliga. En el número 5, el Werder Bremen de la temporada 87-88. Jugó un total de 34 partidos, obtuvo 52 puntos y un promedio de puntos de 1.529. Equipazo, equipazo. Lo dirigía el amigo Otto Rehhagel. Para los más veteranos ya sabemos qué hizo Otto Rehhagel. Para los Centennials no saben quién era ese señor. Otto Rehhagel fue el que coronó campeón a Grecia, campeón de la Eurocopa en el 2004. Un entrenador con una táctica defensiva bastante elevada, marcas hombre al hombre, juego de acciones de pelota parada por doquier, sobre todo tiros de esquina y balones cruzados en ataque. Un técnico muy defensivo y muy minucioso de la parte táctica. En esa Copa de Europa del 88-89, ¿cómo les fue? Fue eliminado por el Milan de los holandeses. ¿Listo? Los eliminaron en cuartos de final de la Copa de Europa del 89 y en la semifinal de la Pokal de la Copa Alemana fueron eliminados por Eintracht Frankfurt, que después fue campeón de esa Copa de la 87-88. Vamos con el número 4, el Bayern Múnich de la temporada 86 y 87. Después de salir despedido de 1973 al 74, Udo Lattek vuelve al equipo muniqués en 1982, 82-83 y lo vuelve a coronar campeón, pero ya no está dentro de los rangos de los bajos, ahora está en el rango de los mejores campeones. ¿Cómo le fue ese Bayern Múnich? Obtuvo en 34 partidos jugados 53 puntos, un promedio de puntos de 1.558, 20 partidos ganados. Perdió la final de la Copa de Europa contra el Porto de Paolo Futre y el argelino Mayer. Vamos a mostrarle el golazo que se hizo Raham Mayer en esa final de la Copa de Europa. El Bayern Múnich iba ganando 1-0 sobradísimo en el primer tiempo. Sobradísimo. Los iba bailando los pobres portugueses. Y Raham Mayer en un contragolpe en el segundo tiempo, ya cuando los alemanes estaban sobradísimos y creían que ya habían ganado, despunta por la derecha un volante brasilero, un punta brasilero que había entrado en ese momento y manda un balón al vacío. Al mandar ese balón al vacío, ¿qué hace Maher Rajer? Mete un taconazo sensacional que el portero belga Jean-Marie Pfaff, un portero histórico del fútbol belga, no puede contener. Un golazo de Raham Mayer. ¿Listo? Que significó el empate en ese momento del Porto contra el Bayern Múnich. Ese equipo. Y ese Porto, vamos a robarnos un segundito para ese Porto le ganó a Peñarol en una final llevada de nieve, también con gol de Mayer. Le ganó la final de la Copa Intercontinental 2-1 en un partido lleno de nieve, terrible, con pocas condiciones para jugar. Ese mismo Peñarol que le quitó la Copa Libertadores al América de Cali faltando 7 segundos. Bueno, Raham Mayer se cobró venganza con el Bayern Múnich y se cobró venganza al Peñarol jugando con la camiseta del Porto. Para los Centennials, Raham Mayer es considerado, o Raja Mayer, perdón, es considerado el quinto mejor futbolista africano de toda la historia y el mejor jugador argelino de todos los tiempos. ¿Listo? Un crack. Y este equipo, el Bayern Múnich del 86-87, fue eliminado en la Pokal en octavos de final por el Fortuna Düsseldorf, que ahora vaga entre segunda y primera división. Es un equipo ascensor. ¿Listo? Una curiosidad de este equipo. La curiosidad de este equipo es que un jugador que alternaba titularidad y suplencia era Hansi Flick. Hansi Flick fue el técnico campeón con el Bayern Múnich de la Liga de Campeones del 2020 y ahora es el recientemente nombrado seleccionador alemán. No era un titular indiscutible, pero era un muy buen jugador, un volante bastante combativo, Hansi Flick, y que ahora es técnico de la selección alemana. Vamos con el número 3, adivinen qué equipo. Sí, señores, el Bayern Múnich de la temporada 80-81. 34 partidos jugados, 53 puntos, promedio de puntos 1.558. A diferencia del anterior equipo dirigido por Udo Lattek, este equipo que lo dirigía Pal Cernay,
obtuvo 22 partidos ganados, 2 partidos más ganados que el Bayern Múnich de Udo Lattek de la temporada 86-87. Pero nos devolvemos aquí al tercer lugar. Ese Bayern Múnich de la temporada 80-81 fue eliminado en semifinales de Copa de Europa por el Liverpool. Oiga, estos equipos alemanes siempre cruzaban el Liverpool o el Milan y los dejaban afuera. Empataron 1-1 en el Olímpico de Múnich y empataron 0-0 en Anfield. Por la regla del gol visitante, el Liverpool volvió a pasar. ¿Listo? Y en esa Copa de Europa, el Liverpool quedó campeón. Le ganó al Real Madrid. Dicen que la peor final de Europa en la historia, le ganó 1-0 porque solo pegaron los dos equipos solo pegaron un balón al arco y fue gol de Alan Kennedy. ¿Listo? Ese mismo equipo que ganó la Liga del 80 y del 81, al haber perdido en semifinales con el Liverpool, en el año 81-82, en la temporada siguiente, otro inglés le casca, el Aston Villa. Esa fue la final más increíble, la final loquísima de la Champions League, de la Copa de Europa. Primero, porque se jugó en Rotterdam, en el Estadio de la Bañera, pero no fue por eso la locura. Porque el Aston Villa a los 15 minutos se le lesionó el arquero titular y entró un arquero suplente de 20 años que en ese día hizo su debut. Tenían un delantero del Aston Villa que se llamaba Peter White. Peter White lo habían echado del Nottingham Forest, campeón en el 78 de la liga inglesa, porque no hacía goles. Y el único gol que hizo en esa Champions League lo hizo en la final y se lo hizo al Bayern Múnich. Y tercero, el entrenador del Aston Villa que derrotó a ese Bayern Múnich en la final de la Copa de Europa del 82 era un entrenador interino. O sea, no hay manera en que el destino haya castigado más al Bayern Múnich que habiendo sido subcampeón de Europa con todas esas contingencias que le pasaron al Aston Villa. Increíble, increíble. En la Copa de Alemania, ese equipo del 80-81 fue eliminado por el Kaiserslautern. Kaiserslautern vaga ahora por tercera división. Ojo, pero a pesar de esas derrotas dolorosísimas, en el año 82 en la final de Copa de Europa, en el año 81 en la semifinal de la Copa de Europa, el húngaro Paul Cernay va a ser importantísimo en su historia. ¿Por qué? Porque Paul Cernay fue el primer entrenador que introdujo el fútbol zonal o la marca zonal en Alemania. Eso fue una evolución del líbero doble stopper, que los alemanes hasta la década del 90 fueron esclavos de ese sistema táctico y de las marcas individuales en el área. Entonces Paul Cernay fue el que empezó, no con el fútbol zonal que tuvieron los italianos o que tuvieron los uruguayos, que tuvo el italiano Arrigo Sacchi. No, era una zona en términos de marca en pelotas paradas y fue la zona de los dos centrales. O sea, ya liberaba un jugador del centro de la defensa para que fuera volante. ¿Listo? Número 2 en nuestro conteo. Otra vez. A ver, ¿qué equipo en Alemania consideran que está en el número 2? Pues sí, pues obviamente el Bayern Múnich de la temporada 72-73. ¿Y quién dirigió ese equipo? Sí, Udo Lattek. Jugó 34 partidos, obtuvo 54 puntos, obtuvo un promedio de puntos de 1.588, buenísimo. Fue eliminado en octavos de final de la Pokal, eliminado por Ajax en la Copa de Europa del 73. Miren estos tres equipos, estos cuatro equipos, todos los han eliminado campeones de Europa. Eliminado por el Ajax en la Copa de Europa del 73 en cuartos de final con un global de 5-2. En Ámsterdam le clavaron 4 goles. O sea, el Ajax le ganó 4-0 al Bayern Múnich. Goleada total. Y fue un equipo bastante goleador en Alemania, pero que en Europa se quedó colgado porque pues, le tocó el gran Ajax del maestro Rinus Michel, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Este equipo ya estaba consolidado bajo la dirección del maestro Udo Lattek y fue el equipo que fue base campeón del 72 de la Eurocopa y del 74 en la Copa de Europa. Entonces, mis respetos para este equipo. El mejor campeón de la Bundesliga en la era de los 2 puntos no puede ser otro que el Bayern Múnich de la temporada 71-72. Obtuvo 34 partidos jugados, 55 puntos, el promedio de puntos 1.617. Volvemos otra vez, el maestro Udo Lattek como entrenador. Mi pobre señora está aquí aburrida de escuchar ese nombre. Siempre el mismo entrenador, debe haber hecho un homenaje a ese man. Gerard Müller anotó la friolera de 40 goles en esa liga. Hizo más goles que partidos, una locura. 40 goles en 34 partidos. Fue eliminado en cuartos de final de la Pokal por el Colonia y eliminado en semifinales de la Recopa de Europa por el Glasgow Rangers por un 3-1 en el global. O sea que le dejó todas sus energías al
la competición local, a la competición liguera, y se le olvidó la Copa y se le olvidó la Recopa de Europa, aunque la Recopa de Europa hizo muy buena campaña. Recuerden, esto hay que explicarlo porque muchos que ven estos videos no lo recuerdan, pero había una competición en Europa que se llamaba la Recopa de Europa. La Recopa de Europa enfrentaba a los ganadores de las copas nacionales. ¿Listo? Entonces tú podías quedar en segunda división, en tercera división, o podías hacer una muy mala campaña en la liga en primera división, pero si ganabas la Copa Nacional obtenías automáticamente cupo en torneo internacional. Entonces el Bayern Múnich venía de la temporada 70-71 de ser campeón de la Pokal de la Copa de Alemania y clasificaba a la Recopa Europea. La Recopa dejó de competirse en 1999, creo que la Lazio fue la última campeona, estoy con mi memoria, no lo recuerdo muy bien, y los campeones de copas nacionales se pasaron a la Europa League, o en lo que se llamó en ese momento la Copa de la UEFA. Eso para que entiendan cuando yo les diga Recopa de Europa. La Recopa de Europa hace muchísimos años era la competición de los campeones de copas nacionales. Vamos con las curiosidades. El Bayern Múnich de las posiciones 1 y 2, aunque en esos años no consiguieron títulos europeos, fueron la base del triplete de la Copa de Campeones de Europa del 74 al 76, o sea que frescos. La hinchada del Bayern tuvo que tener paciencia. Ganamos la Liga del 72, ganamos la Liga del 73, pero siempre nos sacaban campeones de Europa. Llegó la venganza. Triplete, 74, 75, 76, Franz Beckenbauer como capitán levantando copas de Europa para el Bayern Múnich. Aunque esa final con el Leeds del 75, una metida de mano impresionante de los árbitros, pero bueno. Las posiciones 3 y 4 no lograron ganar, o sea, 3 y 4, ¿quiénes son los 3 y 4 acá? El Bayern Múnich del 80-81 y el Bayern Múnich del 86-87. No lograron ganar Copas de Europa, fueron subcampeones siendo favoritos en ambas finales, como ya les había dicho, en 1982 contra el Aston Villa y en 1987 con el Porto de Madjer y de Paolo Futre. Paolo Futre era un crack también. 6 de los 10 posicionados en este ranking es el mismo club, el Bayern Múnich, que ha ganado 30 Bundesliga en su historia, pues siendo por antonomasia la superpotencia de esta liga. Se han hecho desde 1963 casi 60 Bundesliga, contando con esta, ya vamos 58, y ha ganado 30, pues básicamente ha sido el gran dominador del fútbol alemán. Udo Lattek se posiciona como el mejor entrenador de clubes alemanes en la era de los 2 puntos, logrando 5 ligas en este conteo, 2 con los Potros del Gladbach y 3 con el Bayern Múnich, perdiendo 2 finales europeas, pero ganando una, la de 1974, la que marcó el camino. Hay que magnificar esa labor. A ver, Udo Lattek ganó en total 8 Bundesliga, 6 con el Bayern Múnich en los 70 y en los 80 y 2 con los Potros del Gladbach. Pero fue el tipo que ganó el primer trofeo continental con los alemanes, con los bávaros del Bayern Múnich, cuando ningún equipo alemán había logrado ser campeón de la Copa de Europa. Entonces eso es válido ser el pionero del fútbol alemán. Murió muy mal, murió en el año 83, dos anécdotas tristes. En el año 83 el hijo se le muere de leucemia y él empezó con los problemas de alcohol, y en esa época dirigía el Barcelona, y el estrés de dirigir un Barcelona que en ese momento nunca había ganado nada en Europa, que necesitaba ganar la Liga Española, el hombre empezó a refugiarse en el alcohol y tuvo varios problemas por el alcohol. En el año 91 él firmó un contrato con el Schalke 04, hacerle un pequeño homenaje de Lattek aquí. Y el Schalke 04 le pagaba 1 millón de marcos alemanes si lograba estar por encima en la tabla del Borussia Dortmund. Recuerden que el Borussia Dortmund es el máximo rival regional del Schalke 04, y el hombre lo estaba logrando. Faltando 2 fechas para terminar la liga, lo echaron para no pagar el 1 millón de marcos. Qué confianza. Por eso el Schalke está en segunda división ahora, por ese tipo de negocios que hace y por tumbar a las personas. Y la otra anécdota triste es que él desafortunadamente terminó sus días en una silla de ruedas en una pensión de retirados en Colonia, porque él tuvo 2 tumores cerebrales que le causaron varias trombosis. Entonces él murió muy mal a los 80 años. Él escribió mucho para el diario Bild junto a Max Merkel, que algún día hablaremos de Max Merkel, otro entrenador alemán, y murió muy solito, ¿no? Y él tenía una frase cuando él fue al Barcelona, y él decía: cuando yo cumpla 80 años ya estaré mirando los nabos para arriba. Entonces el tipo, dicho y hecho, a los 80 años se murió, y con esas cosas, ¿no? Pues ver la muerte de su hijo por leucemia y
y pues con todas las cosas que le pasaron, pero fue un grandísimo entrenador, todavía tiene el récord de mayor cantidad de ligas en la Bundesliga. Amigos, no olviden suscribirse, darle like al video, suscríbanse. Un abrazo de Pase Gol.